Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. A esa hora, cada sábado, se sube, como se dice, el programa correspondiente a cada semana y sin embargo en cualquier momento del día, de la semana, de la noche, cuando ustedes gusten y quieran, pueden consultar, visitar este canal de YouTube y encontrarán literalmente centenares de programas anteriores. Claro, el que corresponde a cada 8 días aparece los sábados a partir de las 5 de la tarde. Les agradezco infinitamente su compañía, su presencia, el que estemos juntos para platicar de historia. Ustedes y yo para recordar el pasado en un programa que además, y siempre lo reitero y lo digo además con mucho orgullo, no tiene ninguna otra utilidad de carácter económico, monetarizada, ni de cualquier otro tipo, más que la utilidad de servirnos como punto de referencia del pasado para poder entender el presente y poder, por supuesto, plantearnos un futuro. Este es el motivo de estos programas que no tienen, repito, ningún otro tipo de interés, ni objetivo alguno, más que platicar ustedes y yo. Gracias, amigas y amigos, por su compañía. Nuevamente, les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, ya sea a mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien en los comentarios que permite este propio canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Pero amigas y amigos, muchas gracias y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Porque deseo continuar el tema que iniciamos la semana anterior y que, déjenme decirlo con gran vanidad, parece que gustó mucho porque recibí bastantes comentarios acerca de diversos tópicos que en el programa anterior en donde hablamos o comenzamos a hablar de los tlatoanis, los gobernantes tenochas o mexicas o aztecas, como quieran ustedes llamarles, pues despertó gran interés y curiosidad y hoy pues vamos a culminar este interesantísimo tema que se refiere sobre todo al poder de estos personajes, de estos hombres que gobernaban la gran Tenochtitlan. Sin embargo, déjenme comenzar repitiendo ese verso, ese cantar indígena con el cual culminábamos la semana anterior y que habla mucho acerca de lo que pensaba el pueblo azteca, el pueblo mexica, acerca de su tlatoani. Un cantar recogido en el famoso Códice Metritense y que dice así: el tlatoani, el gobernante supremo. El tlatoani cubre con su sombra, protege. Es como una ceiba frondosa, como un ahuehuete. Tiene valor, autoridad. Es afamado, honrado. Tiene nombre, tiene fama. El buen tlatoani lleva su carga en la espalda, en su regazo. Tiene a su cargo las cosas del pueblo. Obra como señor. Es hombre responsable. Lleva a cuestas las cosas del pueblo, las lleva en su regazo. Gobierna, es obedecido. Bajo su sombra, bajo su protección, viene a colocarse la gente. Él preside y sostiene al pueblo. Esto es lo que piensa el azteca común y corriente, el mexica común y corriente acerca de su tlatoani. Evidentemente se trata de los informes que recibieron varios frailes franciscanos que iban recopilando toda la información que les daban los indígenas viejos sobrevivientes a la conquista, quienes se empeñaron en narrarles, en contarles todo cómo era la vida en la antigua Tenochtitlán. Esto es muy importante porque de alguna manera representa lo que la gente pensaba. Y sobre este pequeño cantar acerca del tlatoani, pues dice mucho de esta confianza, de esta verdadera entrega, lealtad que el pueblo tenía hacia su gobernante, porque a él
se le consideraba como el que lleva al pueblo en su regazo, el que protege al pueblo, esa ceiba frondosa, ese ahuehuete a cuya sombra puede acogerse cualquiera. Esto es fundamental. Recordemos, el tlatoani es el sinónimo de rey o emperador, pero que en náhuatl significa el que habla por los dioses. Gobierna porque está allí, puesto por los dioses. Vamos a continuar. Miren, algo importantísimo es cuáles son las funciones esenciales de un tlatoani, y yo, después de estudiar y de meditar mucho sobre estos temas, llego a la conclusión de que son dos fundamentales. Una, esencial, y partiendo de este concepto de que lleva al pueblo en su regazo, en su espalda, una esencial es procurar alimentos a la población, darle de comer a la gente. Y esto es algo importantísimo porque recuerden ustedes que Tenochtitlan es una ciudad, primero, la más poblada de América, con casi 200,000 habitantes, y segundo, que está sobre un islote en medio del lago de Texcoco, y por lo tanto es muy difícil tener alimentos producidos allí mismo, salvo en el sistema de chinampas, que sí, efectivamente logran cultivos de hortalizas, de verduras, de algunas frutas, pero que nunca son suficientes para alimentar a toda la población. Esto es fundamental, ¿eh? Hay que darle de comer al pueblo. Y es una población, repito, enorme. Y el tlatoani, pues tiene como función principal esa, la de procurar la alimentación, y lo hace por varias vías, dependiendo del tipo de producto alimenticio de que se trate. Déjenme hablar así con toda corrección y prudencia, porque son fundamentalmente dos: los cereales y la proteína cárnica. Los cereales, fundamentalmente el maíz, que es quizás la base de la alimentación. Evidentemente el maíz no se produce en chinampas. Y los tlatoanis decidieron que la producción de maíz pudiera estar al alcance de la población. Vamos a partir de un principio importantísimo. Ellos creen, los mexicas, los aztecas, que la propiedad originaria de la tierra, en donde se siembra el maíz, que está en las riberas del lago de Texcoco, esta propiedad originaria corresponde a los dioses. Y ya sabemos que los dioses hablan a través del tlatoani. Por lo tanto, el tlatoani tenía facultad, tenía poder para distribuir la tierra cultivable, para dar la tierra donde podía sembrarse y después cosecharse maíz, que es la base de la alimentación azteca o mexica. Para esto, el tlatoani recurre a dos sistemas diferentes. Uno, que es otorgar la tierra a personas individuales o a instituciones. Les otorga tierra, por ejemplo, a los nobles, les otorga tierra, por ejemplo, a el ejército, a las escuelas, a los templos, para que de ahí se sostengan, para que de ahí se produzca el suficiente maíz para alimentar, por ejemplo, a los maestros de las escuelas, a los sacerdotes de los templos, a los ejércitos en campaña, pero también para reconocer a los nobles, que le importa mucho cultivar su lealtad, para que tengan abundancia de maíz, porque recuerden que el maíz es quizás la base de la riqueza azteca. También le va a dar tierras en lo individual a los valientes, aquellos guerreros que se han destacado en los conflictos, que han capturado vivos a muchos cautivos, que es la segunda parte que pienso comentar ahorita, y que sin embargo pues tienen que ser reconocidos porque no son nobles, pero son valientes. A ellos se les otorga también tierras en lo individual. Pero quizás lo más importante de todo es que el tlatoani otorga tierras, que se llaman en náhuatl calpulis, que ustedes seguramente han escuchado hablar de ellos. Otorga calpulis, tierras a las comunidades, a los barrios, a los pueblos, para que las trabajen de manera colectiva.
y además se repartan los frutos, es decir, las cosechas de esas tierras, las cosechas de maíz, se las repartan equitativamente entre todos los que allí trabajaron. Es la propiedad comunal, como se le conoce también, al calpulli, con el cual es el método que sigue Tlatoani para mantener a la gente con el alimento básico que es el maíz, que como ellos dicen es el regalo de los dioses. Sí, es el regalo de los dioses a través del Tlatoani que se lo da la tierra cultivable, en este caso de manera colectiva, a los pueblos, comunidades y barrios para que tengan manera de sostenerse con el alimento básico, repito, que es el maíz. Recuerden aquella frase muy famosa, sin maíz no hay país. Pues bueno, en efecto, el maíz fue fundamental para la existencia misma de Tenochtitlan. Es la base de la alimentación. También, por supuesto, se completa con hortalizas, con verduras, que estas sí se siembran de manera individual, en las chinampas fundamentalmente, y que, pues, las que sobran después del consumo de cada familia, pues se intercambian en el tianguis. Permiten el libre comercio de estas hortalizas cultivadas de manera particular, privada, en las chinampas. Pero insisto, la base fundamental de la alimentación, el maíz, se da fundamentalmente de manera colectiva en los calpulis, en la propiedad comunal que Tlatoani otorga a los pueblos, barrios y comunidades, además de que también les da tierra a los nobles, a los valientes y a las instituciones como el ejército, los templos o las escuelas. Con esto, pues, se satisface la parte, digámoslo así, de los cereales básicos para la alimentación a través del maíz. Pero la proteína, la carne, como no alcanzan tampoco los animales que son comestibles, porque muchos de ellos no lo son. Recuerden que en América todavía no hay mamíferos. Y los pocos animales que hay, como los reptiles, como los insectos, pues se consumen de manera individual. Cada quien puede apropiarse de ellos donde los encuentre, sobre todo en las riberas del lago, donde hay mucho, por ejemplo, pues mosquito, que dejan su hueva y que se puede comer. Pero los otros animales que existen, como por ejemplo los perritos, los cholescuincles, no se comen, son sagrados. Los guajolotes y los pavos reales tampoco se comen, también son animales de carácter sagrado, y hacía falta pues proteína cárnica, y esta, como lo sabemos, se obtiene a través del sacrificio humano. Para ello, el Tlatoani, pues tiene entre sus deberes precisamente el conseguir alimento cárnico proteínico, es parte de sus deberes, y para ello está en constante guerra con otras naciones vecinas o no tan vecinas de la gran Tenochtitlan. Son, ustedes recordarán, las famosas guerras floridas, con un sistema muy peculiar. El Tlatoani declara la guerra casi, en el caso de Tlaxcala, por ejemplo, cada 20 días, pero en el caso de otras comunidades también con cierta frecuencia. No impone un dominio territorial sobre estas naciones, simplemente las obligan a pelear cada determinado tiempo y casi siempre con la obligación de los contrarios de ser derrotados. Siempre los aztecas triunfan, por supuesto, por su gran capacidad militar, su organización bélica, que es superior a la de los otros pueblos o naciones vecinas. Y esto es importante señalarlo en sus términos, porque el llamado Imperio Azteca, que es una especie de asimilar conceptos europeos a lo que sucedía en América, no tiene nada que ver con la idea de un imperio, de una monarquía allá en el viejo continente. El Tlatoani de Tenochtitlan no ejerce potestad ni dominio sobre sus vecinos, que son constantemente derrotados en las guerras floridas. No, los dejan en plena libertad. La única sujeción, la única imposición es salir a pelear cada determinado tiempo. ¿Por qué se pelea? Fundamentalmente para obtener tributo.
los aztecas requieren de tributos. Los mexicas, que viven en medio de un lago que no produce mayor cosa porque está atiborrado de población, requieren de determinados productos satisfactores de necesidades. Por lo tanto, el tlatoani hace la guerra, declara la guerra a cada nación vecina o más allá, como llegaron hasta Oaxaca, llegaron hasta Michoacán, para obtener productos específicos a través del tributo. Cada vez que son vencidos los enemigos, el tributo consiste, por ejemplo, en diversas materias, en especies, en materiales, en productos que en cada lugar se producen o se fabrican de manera natural o vocacional. Por ejemplo, el cobre se trae de Michoacán. Por ejemplo, los trabajos en plumería se traen de las naciones vecinas, la sal se trae de Tlaxcala, es decir, hay una serie de productos elementales que se piden como tributo a estas naciones que son derrotadas. En algunos casos trabajos de alfarería, otros de joyería, en fin, todo lo que sea necesario se les impone a los vencidos como tributo en especie. Pero también se les imponen tributos en hombres y en mujeres. En el caso de los varones, los cautivos son aquellos que fueron hechos prisioneros en la guerra. Los soldados y los oficiales del ejército azteca, del ejército mexica, se distinguían precisamente por su capacidad, su habilidad, su pericia, para que en los combates capturar vivos a los contrarios. Fíjense, no los mataban en la guerra, los capturaban vivos para traerlos a Tenochtitlan. Y claro, mientras más cautivos vivos se traiga una persona, un soldado, pues se va a convertir en famoso, en un valiente, y probablemente sea premiado por el tlatoani con dotación de tierras individuales, como lo veíamos hace un rato. Pero la idea es pues traer cautivos vivos que pasarán a ser prisioneros encerrados en los templos, en donde se les va a ir rotando después de un proceso literalmente de engorda a base de maíz, para después ser llevados a los sacrificios humanos. Ya sabemos, es un ritual en la teoría, en la creencia popular, en homenaje a los dioses, pero en la práctica, como ya se ha comprobado por los antropólogos y arqueólogos, es un ritual que tiene por objeto final el proveer de carne, de alimento proteínico a la población azteca. Todos los días en la mañana hay sacrificios humanos, todos los días el primer sacrificado del día lo encabeza el propio tlatoani, que de esta manera provee de alimento cárnico a su población. En los sacrificios humanos, que ya los comentábamos hace 8 días, pues una vez extraído el corazón de la víctima, del sacrificado, el cuerpo inerte se rueda escaleras abajo del templo, y hasta mero abajo hay un grupo de sacerdotes llamados destazadores que parten literalmente los cuerpos para empezarlos a repartir a la población, que según sea su racionamiento y el orden en el que tengan, pues se forman un día sí, un día no, o 2 días sí, un día no, para recibir la carne que después, llegando a su casa, la mezclarán con el alimento fundamental que es la dádiva de los dioses, el maíz, y en este platillo que todos conocemos como pozole, alimentar a las familias. Es el platillo tradicional típico y cotidiano de las familias aztecas, el pozole, que reúne el maíz, algunas hortalizas como los rábanos que pueden cultivarse en la chinampa, más la carne que provee desde el templo el tlatoani y sus sacerdotes para que todo mundo tenga que comer. Y por último, también importante, se les imponen a estas naciones que son, repito, reiteradamente derrotadas en las guerras floridas, en algunos casos cada 20 días como Tlaxcala, se les impone también la obligación de entregar mujeres que serán consideradas como esclavas y que tienen como finalidad, fíjense qué interesante, el servir en las casas de los mexicas. No importa si eres noble o plebeyo, el hecho de ser soldado e ir a la guerra te da derecho
a que puedas llevar a tus casas, porque recuerden que cada uno tiene varias casas por razón de la poligamia, llevar a tus casas a una mujer de la nación vencida para que trabaje en el servicio doméstico apoyando a cualquiera de tus esposas como esclava. Es decir, hoy en día todavía tenemos esa costumbre, o ya bajo un régimen laboral, espero, mucho más digno, de contar con el apoyo de personas que vienen de diversas comunidades, como antaño lo hacían los aztecas, pero ellos obligaban a estas mujeres a servir en sus casas en calidad de esclavas. Así que esto es parte de la misión de Tlatoani, es parte de su deber. Por una parte, fundamental en ese concepto de llevar a cuestas, en sus espaldas, en su regazo las cosas del pueblo, es fundamental darle de comer a la nación mexica, a la nación azteca. Y lo hace, reitero y repito, por último, a través primero de la dotación de tierras para el cultivo fundamentalmente colectivo en los calpulis, para que se pueda proveer de maíz suficiente. Segundo, dando libertad para que haya chinambas y cultivos de hortalizas en los predios y las casas particulares. Y tercero, proveyendo también de proteína cárnica a través de los sacrificios humanos y todavía, como corolario, de servicio doméstico para las casas de los aztecas. Con esto el Tlatoani cumple esencialmente una de sus primeras y fundamentales misiones, que es la de llevar al pueblo, cargar al pueblo, darle al pueblo sus satisfactores básicos y elementales. Pero hay una segunda obligación, y este es quizás el tema más importante que platicaremos el día de hoy, y es que el Tlatoani tiene el deber de mantener en paz a su pueblo, en paz y en justicia, entendiendo tanto la paz como la justicia desde el punto de vista de ellos, específicamente de lo que ellos deciden hacer y de alguna manera imponer a su población. El concepto que para los aztecas y para el mismo Tlatoani es el que viene directamente de la voluntad de los dioses. Por ello, el Tlatoani, que recuerden, es el vocero de los dioses, es el que habla por los dioses, es el que dicta las leyes. Es quien se encarga de legislar, es el quien dice cómo debe ser el comportamiento cotidiano del pueblo azteca. Miren, evidentemente hay una dificultad para poder conocer las leyes aztecas, y es que la cultura náhuatl no tenía todavía capacidad de la escritura. Lo que sabemos lo sabemos por los interrogadores franciscanos que se entrevistaban con los ancianos, particularmente con los jueces que había en la antigua Tenochtitlan, y les pidieron que les platicaran cómo eran las leyes que regían en la época previa a la conquista. Y hay una muy famosa, una compilación de leyes muy famosa, que es obra de los trabajos de un franciscano, Fray Andrés de Alcobiz, quien se dio a la tarea de buscar indígenas que hubieran sido jueces, sobrevivientes a la conquista, para que les platicaran cómo eran las leyes. Y todos hicieron referencia a un llamado Libro de Oro, las leyes que había dictado en su tiempo Netzahualcóyotl con Izcoatl, y que eran las que estaban vigentes a la llegada de los españoles. Leyes sumamente interesantes y que los aztecas creían a pie juntillas que por haberlas dictado, por haberlas expresado, por haberlas dicho el Tlatoani, era precisamente la voluntad de los dioses que estas leyes tuviesen vigencia y que estuvieran precisamente al servicio de la paz y la tranquilidad de todo Tenochtitlan, de Texcoco y de Tacuba, las tres ciudades aliadas, gobernadas en realidad por la misma familia. Eran las leyes, pues, que estaban vigentes, como dice el propio libro, el Libro de Oro, en el Anáhuac, que el Anáhuac no solamente es Tenochtitlan, es todo el Valle de México, que incluye Texcoco y Tacuba.
son las leyes. Si les parece bien, vamos a platicar de algunas de ellas, porque muchas son de absoluto sentido común. Es decir, el Tlatoani, que tenía como función primordial también la paz, conservar la tranquilidad, dar seguridad a sus habitantes, pues dictó leyes con el concepto de su tiempo que tienen bastante sentido común. Por ejemplo, miren, aquí en el libro de oro, este libro que recopiló Fray Andrés de Alcovis, por cierto, en el año de 1542, todavía encontró jueces supervivientes, y de ellos extrajo estas noticias de cómo eran las leyes aztecas o mexicas, o las leyes del Anáhuac. Vamos a hablar primero de algunas que son muy interesantes respecto de carácter económico. Miren, por ejemplo, dice el códice: quien pide algunas mantas fiadas o prestadas y no las devuelve, lo hacen esclavo. Pedir mantas, que es para ellos un artículo básico, y no devolverlas, al que lo hace, lo hacen esclavo. O bien esta otra, miren, si alguno hurta, o sea, roba, si alguno roba alguna red de pescar, págala con mantas, y si no las tiene, lo hacen esclavo. Otra más, si alguno hurta alguna canoa, paga tantas mantas cuanto vale la canoa, y si no las tiene, es esclavo. Es decir, fíjense bien, estas son leyes de carácter económico. Recuerden que no hay dinero, no hay el concepto actual de lo que es una moneda, sino que todo se trata a través de permutas con objetos valiosos, como pueden serlo las semillas de cacao, pero sobre todo las mantas, con lo que se cubren, con lo que hacen sus huipiles, con lo que finalmente se realizan sin fin de actividades. Las mantas es un objeto muy valioso, y cada vez que alguien comete algún tipo de atraso en sus pagos, o de plano que no quiere pagar alguna deuda, se le cobra en mantas. Que se haya robado una canoa, que se haya robado una red de pescar, que haya pedido prestado y que no pague, se le cobra en mantas. Esto es sumamente importante e interesante. Así que la manta tiene un valor apreciativo enorme. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este interesante tema. Y estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, dedicado ahora a conocer cómo ejerce el poder el Tlatoani, y estamos ya hablando particularmente de las leyes que él dicta, por supuesto, en su creencia, interpretando o transmitiendo la voluntad de los dioses, de la cual el Tlatoani es vocero. Hablamos hace un momento de algunas leyes de carácter, llamémoslo así, económico, para castigar a los deudores. Los hacen esclavos. Vamos a ver otras más que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, al que roba, al que hurta mazorcas de maíz. Fíjense bien, si son más de 20 las que se roba, muere por ello. ¿Por qué? Pues porque el maíz es el alimento sagrado que los dioses dan, y está el maíz entregado, ya sea como platicábamos hace algunos momentos, entregado de manera colectiva a los pueblos o de manera individual a los nobles, valientes o a las instituciones. Y si alguien se roba maíz, pues lo paga con la vida. Es terrible, ¿eh? También, si alguien arranca el maíz antes de que esté granado, antes de que broten los granitos de las mazorcas, también muere por ello. Otra pena de muerte interesante. Fíjense bien esto. El que en el tianguis, es decir, en el mercado, hurtaba algo, robaba algo, los del tianguis tienen derecho de matarlo a pedradas. El robo en los mercados también tiene pena de muerte, ¿eh? Fíjense, es interesantísimo. Si se fijan, no hemos hablado, y no hay en ningún caso, de penas de prisión. Las penas son o ser esclavo o pena de muerte. Hay una razón práctica para ello. No hay cárceles porque recuerden que no conocen el uso del hierro, y entonces no se pueden hacer construcciones sólidas con barrotes. Las construcciones además también de las casas son de adobe
fácilmente destrozables con una patada, y solamente en los templos se utilizan las piedras, pero de forma apilada, no hay espacios vacíos. Entonces, pues es difícil mantener presos. Por lo tanto, las penas son radicales. O esclavitud, en el caso de algunos que ya vimos, vales menores o delitos menores, o bien casi siempre la pena de muerte. La pena de muerte. Miren, déjenme platicarles de un caso que me parece muy interesante, muy drástico, y es que tiene pena de muerte también los que asaltan por los caminos. Ahorcaban a los que hacen daño en los caminos. Así de sencillo, ¿eh? Y este otro, era ley, dice este mismo libro de oro de Fray de Andrés de Alcovis, era ley que ahorcasen a quienes con hechizos ponen en sueño a los de una casa para entrar a robar. Fíjense, los ladrones de las casas, y sobre todo cuando hacen dormir a los habitantes de ella para meterse tranquilamente a hacer un robo, los ahorcan, así tal cual, ¿eh? Terrible. Una muy interesante, que esta es bastante simpática, miren, dice aquí el propio códice de Fray Andrés de Alcovis, las leyes de oro, que al hombre que se emborrachaba, fíjense, al hombre que se emborrachaba, era ley que lo llevaran a algún lugar público, normalmente a las escuelas, al Tepozcali o al Calmecac, y allí le mataban. Qué interesante, ¿eh? A los borrachos. Los únicos que tienen derecho a emborracharse son los viejos. Y claro, para ellos un viejo es aquel que ya cumplió el ciclo solar de los 52 años. O sea que a los 53 ya se podían emborrachar. Pero antes de esa edad está prohibidísimo la embriaguez. Esto es un tema muy, muy interesante porque los aztecas tenían muy claro, quizá por una especie de tradición mitológica que ustedes seguramente conocen, que la borrachera era una cosa detestable para ellos. Porque, si se acuerdan ustedes, Quetzalcóatl fue seducido por una mujer llamada Xóchitl, bebió pulque de más, se emborrachó, abusó de ella, y cuando despertó en medio de una cruda espeluznante, avergonzado decidió aventarse hacia el cielo, víctima de esa vergüenza, esa pena enorme que tenía. Por lo tanto, los aztecas consideraban que solamente podían beber hasta emborracharse los viejos, mayores de 52 años, y todos los demás hombres no. Y la ley es muy curiosa. Si es un señor, lo matan. Si es un joven el que se emborracha, lo trasquilan y lo llenan de chapopote, le ponen plumas y lo sacan a pasear para ser exhibido. La borrachera está totalmente penada entre los mexicas o aztecas. Cosa diferente va a suceder cuando suceda la conquista y los propios indígenas se den cuenta que los españoles se emborrachan cotidianamente y que no les pase nada. De ahí vendrá quizás uno de los graves problemas del México antiguo, que será el alcoholismo, bueno, y del México contemporáneo, porque se dieron cuenta los propios indígenas que antes tenían prohibidísimo, bajo términos verdaderamente graves de muerte o de ser exhibidos, el emborracharse, y después ya con la conquista pues pudieron hacerlo libremente sin que nadie los castigara. Así son las leyes aztecas, terribles. Pero repito, algunas son fuertes, como estas de robo a casa habitación o como asaltar en los caminos, que son normas además que tienen un sentido común. Es la mejor manera de mantener la paz. Hay otras que seguramente hoy pues serían muy discutibles, que no van conforme a los tiempos, y a mí me sorprende cuando muchas veces pues hay agrupaciones que piden casi volver a la época prehispánica y que al mismo tiempo defienden los derechos contemporáneos de las preferencias, en este caso de índole sexual. Si supieran lo que hacían los aztecas, como lo vamos a leer a continuación con mucho cuidado, pues seguramente dirían que los aztecas estaban muy atrasados en estos términos de hoy en día de la igualdad. Miren,
Si una mujer pecaba con otra, las matan a garrotazos. Y si un hombre es sorprendido en hábito o vestido de mujer, es también muerto ahorcado. Y lo más grave, lo más interesante, matan, dice este códice, lo voy a leer textual, matan al médico o hechicero que da bebedizos para echar la criatura de la mujer preñada y asimismo a la que lo tomaba para este efecto. En otras palabras, el aborto está prohibidísimo y al hechicero o médico que ayuda y a la mujer que lo hace, los matan. Así es de radical las leyes aztecas, tremendamente duras en este caso, de lo que hoy es la igualdad, pues en aquel tiempo, hace 500 años, estaba absolutamente prohibido todo este tipo de conductas que hoy son normales. Y déjenme terminar con un tema que es interesantísimo. Son leyes que de alguna manera tienen un sentido común conforme a su tiempo. Inclusive, estas leyes que acabamos de comentar es porque los aztecas necesitaban incrementar su población. Había que hacer que aumentar el número de habitantes del imperio, por llamarlo así, Tenochtitlan, de la cultura de la náhuatl. Se necesitaban más habitantes para poder seguir dominando a las demás naciones a través del método que ya platicamos. Pero hay una más que es sumamente importante y que yo tengo la convicción, según lo dice aquí el propio Libro de Oro de Fray Andrés de Alcovis, que es la manera como los tlatoanis se hacían obedecer a pie juntillas y nadie se atrevía a disputar ni a discutir sus órdenes. Miren, escuchen esto que es interesantísimo. Era ley que sacrificasen matándolo al que hacía hechicerías para que viniese algún mal sobre la ciudad. Matar al que hace hechicerías para que caiga un mal en la ciudad. ¿Cómo se puede esto convertir en una cuestión objetiva como las anteriores? Porque en las anteriores, robar, te hacen esclavo. Si te emborrachas, te matan. Son cuestiones objetivas. ¿Cómo se puede probar que alguien haga hechicerías para que venga un mal sobre la ciudad? Pues es un tipo penal, diríamos en términos contemporáneos, totalmente abierto, que permite que cualquier persona sea acusada de haber hecho algún hechizo, algún sortilegio, para que viniera alguna desgracia a la ciudad. Es decir, nadie está exento de que lo pudieran acusar de haber causado el mal. Una inundación, un terremoto, una helada, un vendaval. Nadie está exento de que lo acusen de que tú fuiste el culpable de esta desgracia que nos aconteció a todos, que es la manera como seguramente los tlatoanis tenían perfecto control de todos sus pobladores, de todos, porque nadie estaba exento de que lo pudieran acusar de haber causado algún mal a la ciudad. O, si no se causó el mal, de haberlo intentado, basta con eso, porque este tipo penal es abierto al que hace hechicerías para que viniese algún mal sobre la ciudad. Es decir, puede ser inclusive algo fallido, pero te acusan de haber hecho un hechizo para causar daño a todos. Y esto es la manera en que se tenía perfectamente bien controlada a la población. Repito, en buena medida son leyes que tienen mucho sentido común conforme a su civilización, todas. Esta última que he comentado, pues sí es evidentemente el símbolo del poder, de cómo se controla a todo mundo. Pero las demás, pues tienen razón de ser en una civilización, en el estado en que se encontraba el Anáhuac, el Valle de México, donde efectivamente pues se requiere tener orden y control, y hay delitos que se castigan con esclavitud y delitos que se castigan con la pena de muerte. Ahora bien, y esto es quizás lo más interesante, ¿quién aplica la ley? Bueno, los jueces. Fíjense que los aztecas o mexicas tenían un sistema judicial muy bien estructurado. Inclusive fue una gratísima sorpresa para Fray Bartolomé de las Casas
quien se alegró de ver que los aztecas tenían juzgados de primera instancia y luego había encima de ellos tribunales de apelación. Es decir, el que se pueda recurrir o apelar las decisiones o sentencias de los jueces inferiores, para Fray Bartolomé de las Casas era un grado de civilización importante, comparando, por ejemplo, con lo que habían hecho los bárbaros germanos en Europa, que ellos impartían justicia por la ley del ojo por ojo y diente por diente. No, en cambio en América se requiere que un juez conozca los hechos y condene. Las condenas, ya sabemos, son normalmente o a esclavitud o a pena de muerte, pero se requiere un proceso judicial, aún hasta para el adulterio, según dicen las propias leyes de Fray Andrés de Alcovis. Hay que probarlo ante un juez y nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Y este sistema pues abarca jueces de primera instancia, repito, un tribunal y al último está una especie de funcionario máximo llamado el Cihuacóatl, que es el que ratifica las sentencias de los inferiores. Es decir, hay un sistema perfectamente estructurado para impartir justicia a partir de aplicar las leyes que dictan los tlatoanis. Miren, un par de asuntos que son interesantísimos. Entre la creencia, de alguna manera, religioso-jurídica de los mexicas, está la misión del juez más importante es hacer justicia. Para ellos la justicia no es lo que hoy consideramos, de alguna manera, producto de nuestra tradición romano-canónica, de que es darle a cada quien lo que le corresponde o darle a cada quien lo suyo. No, los aztecas tenían otra noción de justicia. Para ellos es restaurar el orden divino creado por los dioses y que algún delincuente rompió. Restaurar el orden divino creado por los dioses. Porque los dioses, recuerden, son los que dictan las leyes en la voz de su vocero o representante, que es el Tlatoani. Y por ejemplo, si los dioses han querido que no se roben las canoas, que no se roben las mazorcas, pues evidentemente si alguien roba canoas o roba mazorcas o se emborracha o lo que ustedes gusten y manden de algunas de las leyes que ya leímos hace un momento, esa persona está rompiendo el orden que crearon los dioses a través de la voz del Tlatoani y hay que restaurar esa justicia, ese orden divino que crearon los dioses. Y ellos tienen además la creencia de que una vez identificado y capturado el delincuente, una vez que es puesto a disposición de un juez, la justicia debe resolverse en un solo día. A primera hora de la mañana va con el juez de primera instancia el delincuente, se dicta una sentencia, el reo tiene derecho a apelar ante el tribunal, que es llevado ante él como eso a las 12, 1 de la tarde, en donde nuevamente se plantea el caso y si el tribunal ratifica, antes de las 4 o 5 interviene el Cihuacóatl, el máximo juez, digámoslo así, el sumo juez de los aztecas, y la sentencia, cuando es sobre todo de muerte, tiene que ejecutarse antes de que caiga el sol, antes de que llegue la tarde. Incluso en su mitología piensan que el crepúsculo que ilumina el atardecer vespertino es precisamente la sangre de los ejecutados, de los delincuentes que ya fueron, pues, víctimas, o no víctimas, fueron en realidad aplicada en ellos la sentencia de muerte para que los dioses estén tranquilos, porque ellos piensan, ellos creen que si no se hace justicia en un solo día, los dioses allá en el firmamento se van a enojar y son capaces de destruir la ciudad. Por lo tanto, la justicia tiene que ser rapidísima, expedita como la llaman ellos. La justicia se aplica inmediatamente, sin misericordia, en el mismo día, una vez que fue puesto el delincuente a la disposición del juez de primera instancia. Había un juez en cada barrio por lo menos, otro juez en el mercado, otro juez
en los ejércitos en campaña hay muchos jueces. El tribunal de apelación lo conforman 4 magistrados y finalmente el Cihuacuat pues es uno solo, es un hombre noble muy cercano al rey. Para ser juez, y esto es quizás lo más interesante de todo, para ser juez se estudia entre los aztecas la carrera de juez. Está reservada, fíjense bien, a los nobles. Todos los jueces son nobles y estudian para ser jueces en el Calmecac. Ahí, en esta gran escuela formadora de nobles, donde se estudia para oficial del ejército, donde se estudia para sacerdote y maestro, donde se estudia para comerciante cobrador de impuestos, también se estudia para ser juez y consejero, que es su otra función aparejada, juez y consejero. Y estudian varios años, ¿eh? Claro, no hay libros de texto. Es maravilloso porque en los propios códices, como en el Códice Florentino, se ve a los muchachos, a los jóvenes, nobles, que estudian en el Calmecac para ser jueces. Ellos aprenden escuchando. En los códices aparece un juez que está conociendo de un caso, están frente a él el acusado y el acusador, y atrás del juez se ve a varios, 5 o 6 muchachitos, jóvenes, adolescentes, que están escuchando cómo el juez conoce la causa y dicta el derecho y da finalmente la resolución. Es decir, los muchachos del Calmecac, porque no hay libros de texto evidentemente sobre derecho, aprenden escuchando a los jueces cómo resuelven los asuntos concretos. Esto dura de 6 a 7 años, ¿eh? Los muchachos en el Calmecac tienen que pasar, digámoslo así, primero su etapa inicial educativa, que es como los chicos plebeyos del Tepozcali, en donde a los 7 años de edad, 7, 8 años, ingresan a la escuela y van a aprender artes, oficios, religión, agricultura y sobre todo rudimentos de servicio militar. Y luego los chicos nobles del Calmecac inician una segunda etapa de su formación, llamémosla así, profesional, que dura de 6 a 7 años, en donde en este caso los jóvenes que quieren ser jueces y después magistrados, pues estarán siempre escuchando lo que dicen los jueces ya profesionales cuando conocen y tienen que resolver algún caso concreto, ya sea de un adulterio, de un robo, de una hechicería. Todo esto lo resuelven los jueces. Y sin embargo, los jueces tienen un prestigio enorme. Para ser juez, repito, se estudia, pero el lugar de asignación, el tribunal al que mandan a un juez para que sea allí quien imparta justicia, en su concepto de impartir justicia, es una decisión del Tlatoani. El Tlatoani, fíjense bien, lo mismo que dice y da el derecho, porque él habla a través de él hablan los dioses, y los dioses en su voz dicen la ley, pues el Tlatoani también tiene entre sus facultades, entre sus potestades, el de designar a los jueces. Estudian en el Calmecac, pero eso no garantiza que vayan a trabajar como jueces, sino hasta que el Tlatoani los nombre, los designe, les dé una adscripción, diríamos hoy en día. Y en el propio Códice Florentino, también quiero leerles este cantar. Hay un verso, un cantar azteca, mexica, maravilloso. Repito, en este Códice Florentino, que fue obra de la recopilación que hizo interrogando a indígenas supervivientes el famosísimo fray Bernardino de Sahagún en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, él encontró una definición fantástica y hermosa de lo que son los jueces. Miren, vale la pena que hoy en día, que estamos iniciando una nueva etapa en materia judicial en México, estas palabras del Códice Florentino pudieran repetirse y dárseles a todos los aspirantes a jueces. Fíjense lo que opina el pueblo azteca de lo que es un juez. Dice así: los jueces instalados o elegidos por el Tlatoani. Así nombraba en su oficio, escogía el Tlatoani a los jueces. Y escuchen, amigas y amigos, aquí van las características que debe tener un juez entre los aztecas. Leo: a los sabios cuidadosos,
gente prudente, capaces de escuchar con cuidado, gente capaz de hablar, capaz de prestar atención a las cosas, a los que no hablaban con ligereza ni continuamente, a los que no hacían amistades inconsideradamente, a personas sobrias, a quienes eran capaces de conservar su dignidad, a quienes estaban siempre alertas, a quienes no obraban ni juzgaban por mera amistad, por parentesco o por odio, a quienes no juzgaban ni oían por ser recompensados. Esto es lo que piensan los aztecas de sus jueces. De veras, es una noción hermosísima que hoy en día que vamos a reformar el sistema judicial y que los jueces serán electos ya por la población, por nosotros, valdría la pena que los jueces conocieran, los aspirantes a jueces, y que nosotros supiéramos qué se exigía de los jueces allá en Antigua y Gran Tenochtitlan. Voy a repetir estos conceptos porque, perdónenme, a mí me parecen esenciales y además sumamente actuales, y es la oportunidad para poder exigirles. ¿Quiénes son los jueces para los aztecas? Los sabios cuidadosos, gente prudente, capaces de escuchar con cuidado, gente capaz de hablar, capaz de prestar atención a las cosas, los que no hablaban con ligereza ni continuamente, los que no hacían amistades inconsideradamente, a personas sobrias, a quienes eran capaces de conservar su dignidad, a quienes estaban siempre alertas, a quienes no obraban ni juzgaban por mera amistad, por parentesco o por odio, a quienes no juzgaban u oían por ser recompensados. Esto dice el Códice Florentino de lo que eran los jueces para los aztecas y de estos requisitos que se les exigían, y por ello el Tlatoani los nombraba. Ahora los vamos a nombrar nosotros. Bueno, deberíamos percatarnos y cuidarnos y fijarnos que cumplan estos requisitos que hoy en día creo que tienen más valor que hace 500 años. Esta es una lección del pasado, esta es una lección de la historia de México, que tenemos afortunadamente los documentos probatorios a través del Códice Florentino de lo que opinaban nuestros ancestros mexicas de lo que debe ser un juez. Y es un concepto que curiosamente en las condiciones actuales cobra relevancia, cobra actualidad, y que es posible, de nueva cuenta, aquí sí, recurrir a las lecciones del pasado, recurrir a la historia que es maestra de la vida para enterarnos de lo que los aztecas pensaban que debería ser un juez. Y son requisitos totalmente válidos y exigibles. Y si funcionaban en aquel tiempo, hace pues más de 500 años, por supuesto que hoy pueden estar perfectamente bien vigentes, y desde aquí yo hago un llamado para que se tomen en cuenta. Voy a poner en mis redes sociales este fragmento del Códice Florentino en donde se ve cuáles eran los requisitos y lo que creía, lo que pensaba la gente en la Gran Tenochtitlan de lo que deberían ser sus jueces. Conceptos, insisto, válidos hoy en día porque son una lección de la historia. La historia tiene sentido de contemporaneidad. Bueno, hoy es el momento de traer a colación, de poner a la vista de todo mundo precisamente algo del pasado mexicano importante, valioso y además pues sumamente útil e importante, lo que se opinaba acerca de los jueces. Si hemos criticado que los jueces ya eran una corrupción absoluta, perfecto, ahora que los nuevos jueces cumplan con estos parámetros de calidad que ya desde hace más de 500 años nuestros antepasados mexicas ya tenían y ya les exigían. Gracias, amigas y amigos, por su atención, y primero Dios, platicamos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.